Piñera, la verdad es que es bien difícil que haya reforma previsional. Lamentable sería porque yo creo que son miles, miles y cientos de miles los chilenos que están esperando que de una vez por todas, después de tantos años, se legisle en materia previsional. Pero no es el único problema que tenemos, parece, en Chile, Claudio. Son varias las discusiones que están en el mundo político en estos momentos. Tenemos en la ley de usurpaciones, que ya analizamos, ¿no es cierto?, lo que pasó ayer, el presupuesto 2024 y, por supuesto, el proceso constituyente. De todos estos temas vamos a conversar con la presidenta del Partido Socialista y senadora por la región del Maule, Paulina Bodanovich. Muy buenos días, senadora. Muchas gracias por conversar con nosotros a esta hora de la mañana. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Aquí estamos, preocupados porque son varios los temas que están ahí sobre la mesa. En primer lugar, senadora, preguntarle porque usted tuvo un encuentro, conversaciones con gente de Chile Vamos, con representantes de Chile Vamos, del Partido Republicano, justamente en torno a este proceso constituyente. ¿Cuáles fueron las conversaciones y si ahí hubo alguna luz que indique que se puede llegar a algún tipo de arreglo? Mire, ayer concluyó el proceso en su primera fase. Esto es que el Consejo Constitucional dejó de sesionar, terminaron las votaciones. Evidentemente, los términos en que esto se ha desarrollado no son los que hubiéramos esperado, ni los que pensamos cuando hicimos o habilitamos esta segunda fase del proceso constitucional. Pensábamos que esto iba a ser un proceso de discusión, de diálogo, y finalmente se transformó únicamente en una cosa unilateral por parte de la derecha, donde no le han dado espacio al resto de los consejeros a intervenir y a fijar la posición del resto de Chile. De manera tal que es un proceso que es complejo hoy día de abordar y que los expertos y expertas tendrán que introducir la observación. Y con ese ánimo hemos conversado con todas las fuerzas políticas finalmente para que se arribe a este espacio de conversación y de intercambio de posiciones y se logren incorporar en el texto definitivo, que es el que tienen que empezar a elaborar los consejeros. Efectivamente, senadora, buenos días. Quedan todavía algunos procesos para este proceso constitucional, algunas etapas, y prometo preguntarle al final esto mismo, pero ahora, una vez terminado ya el trabajo del Consejo Constitucional en esta parte, ¿usted votaría a favor del texto? Es que todavía no hay un texto, entonces yo sé que hay una cierta tendencia a querer adelantar la posición de los partidos políticos, pero la verdad es que hoy día obviamente no nos gusta el texto, pero no es el momento de tomar ninguna definición. Por lo demás, así lo hemos resuelto al interior de nuestro partido y vamos a fijar una posición una vez que el texto definitivo esté elaborado. Senadora, pensando en que ese texto definitivo va a estar seguramente ya en noviembre, los primeros días de noviembre, porque después de que pase a la comisión experta tiene que volver al Consejo y después del Consejo podría ir a comisión mixta, etcétera, etcétera. Y ya uno mira y observa que de parte de la derecha hay campaña, ya hay estrategia comunicacional para instalar el a favor de el texto que ellos elaboraron en el Consejo. ¿Cuánto tiempo cree que van a tomar en el oficialismo, básicamente las alianzas, ¿no es cierto?, que respaldan al actual gobierno, el mundo de la izquierda, el mundo de la centroizquierda, para tomar una decisión respecto a qué van a hacer en el plebiscito? Que los tiempos están delimitados por el curso de esta reforma que se habilitó, y la verdad es que tiene esto una fecha de término que es el 7 de noviembre. Es ahí cuando va a estar el texto definitivo. Evidentemente todos entienden que los partidos de centro izquierda y los partidos de izquierda no están conformes con el texto. Hoy día, así todos lo hemos dicho, hay temas muy profundos que tienen que ver primero con los derechos de la mujer, tienen que ver con el curso de la democracia. Aquí se está privando al propio presidente de la República de algunas facultades, y más grave aún al Congreso, que es un poder paralelo, un poder que puede hacer un contrapeso al Ejecutivo.
de manera tal que lo dijo Alejandro Keller hace pocos días, constituyente socialista, que aquí se estaba desmantelando el Estado, y en parte es así, se le quitan facultades a la Contraloría. Bueno, tiene una serie de falencias que hacen necesario que este texto deba ser corregido por los expertos, pero para eso también se requiere voluntad política, y es ahí donde entran las conversaciones, porque la verdad es que los técnicos o los expertos podrán hacer todas las correcciones, pero estas tienen que ser aprobadas nuevamente por el Consejo Constitucional, que es donde los republicanos tienen la mayoría, y en definitiva no se trata de seguir elaborando textos, sino de darle certezas a la ciudadanía de que vamos a tener un acuerdo amplio, como debe ser una constitución que refleje todas las posturas de Chile y no únicamente las de la derecha. Ese es el sentido de que haya conversaciones políticas y de que se abran posibilidades a que finalmente el Consejo apruebe aquello que se le proponga, que se trata únicamente de ampliar la mirada, de como cuando uno hace un zoom. Aquí estamos en una escala muy pequeña, hay que elevar el zoom y hacer una mirada mucho más amplia del país. Con gran angular, entonces. ¿Perdón? Con gran angular, le digo. Con gran angular, justamente. Hay que ampliar la mirada, porque de otra manera vamos a seguir en esto, y creo que es bastante grave que un tercer proceso constitucional en tan corto plazo termine fracasando. Tuvimos la primera vez la posibilidad de tener un proceso que concluyó con el documento o el texto presentado por la presidenta Bachelet al Congreso, que el presidente Piñera archivó sin siquiera darle discusión. Luego tuvimos el proceso constituyente que terminó con el rechazo, y finalmente este tercer proceso que está en curso y que creemos todavía posible que exista una reflexión mayor desde la derecha en el sentido de construir una constitución para todos y no únicamente para la derecha. Si este nuevo proceso llegase a fracasar, senadora, ¿quién debiese asumir esa responsabilidad? Porque desde la vereda del frente, desde la derecha, incluso han apuntado hacia el gobierno del presidente Boric como responsable, eventual responsable en caso de que finalmente se caiga también este proceso. Bueno, yo creo que el gobierno en este proceso no ha tenido intervención en lo que corresponde. Por lo demás, en el proceso anterior se reclamó mucho por parte de la derecha el eventual intervencionismo del gobierno. Aquí el gobierno ha sido prescindente, ha puesto una posición clara, que es buscar los acuerdos, pero no ha intervenido, y me parece que es lo que debe ocurrir, porque el proceso constitucional tiene sus normas, tiene sus actores, y hay que ser respetuosos de aquello. Por lo tanto, esperaremos, y bueno, las responsabilidades claramente van a estar del lado de la derecha si es que no logramos flexibilizar su mirada, porque cuando se es mayoría también se tiene una gran responsabilidad, que es la de conducir esto al éxito, conducirlo en un sentido de país. Cuando tenemos consejeros constitucionales que le hablan solo a su barra brava, es muy difícil. Senadora, cambiando un poco de tema, pero es un asunto que ha estado sin duda en la discusión de estos últimos días, y en la ley de usurpaciones. El Ejecutivo mandó un veto justamente a esa ley que despachó el Congreso, y que consideraba delito todo tipo de ocupaciones, cosa que no está discutiendo al parecer el Ejecutivo en estos momentos, sino que lo que se discute es el tema de la flagrancia permanente. Y por otra parte, no hay proporcionalidad en las penas, dicen desde el Ejecutivo, y por eso se manda este veto. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, aquí también hay una falla del sistema. La verdad es que la derecha, yo formo parte de la Comisión de Seguridad del Senado, estuve en la presentación de la ministra respecto del veto, la ministra Toá, y la verdad es que ahí escuchamos a los parlamentarios de derecha decir, bueno, en realidad el gobierno tiene razón en que la autotutela no debe permitirse, pero resulta que por todos los meses que se tramitó la ley no hubo forma que eso se entendiera y que votaran en contra ese artículo. Se pidió en su momento votación separada,
el presidente de la comisión, Felipe Cas, fue muy duro, diría yo, incluso insolente en la sala con la ministra Toá respecto a este artículo, y finalmente ayer se termina reconociendo que ciertamente es un artículo que no debiera haberse aprobado. Por lo tanto, aquí ha habido una falla del Congreso, que es la que busca corregir el veto. A los gobiernos en general no les gusta vetar los proyectos, alterar la votación del Congreso, pero en este caso hay un asunto de gravedad, porque la posibilidad de que se entendiera este delito como de ejecución permanente y en consecuencia se extendiera la flagrancia a todo momento, era para las policías, era una facultad más para las policías para que puedan entrar a un predio, un inmueble y desalojar en el acto, como si fuera que en ese momento se iniciara el delito. Otra cosa es que esa facultad se extienda a los particulares y se permita al dueño de la propiedad hacer lo propio, porque finalmente ahí lo que estamos incentivando es la autotutela, esto es que las personas hagan justicia por mano propia, y eso es muy grave. De manera tal que lamentablemente, como digo, en la trinchera esto no se logró entender, y ayer yo creo que la derecha entendió y estuvo, no sé si van a terminar votando a favor, pero al menos reconocieron que era un error haber aprobado la ley en ese término. Y respecto de la pena, también hay un problema, porque se ha creado mucha polémica todos estos días si las usurpaciones son con violencia o sin violencia. Algunos dicen que todo acto de usurpación es violento, pero aquí no estamos hablando en el lenguaje común, sino en el lenguaje que distingue la ley, y que no lo distingue en esta ley, sino que históricamente. Y los delitos con violencia son de un tipo, es cuando se ejerce la violencia contra las personas o con fuerza en las cosas, y esos dos tipos de delitos deberían tener una pena mayor que aquella que se ejerce subrepticiamente, cuando la usurpación se hace sin atacar a las personas o sin atacar las cosas, sin dañar las cosas, porque de otra manera también se produce un incentivo a quien va a usurpar de hacerlo con violencia o hacerlo dañando las cosas, con lo que asegura el éxito de su tarea, y va a tener la misma pena, lo que es bastante contradictorio, irrisorio en el sistema jurídico. Pasando al tema más político, senadora, a propósito de la presentación de este veto, hubo muchas declaraciones desde la derecha en torno a el rol que pudo haber jugado el Partido Comunista en cómo quedó finalmente redactado este veto. Y a propósito también de ese tema, usted se manda esta declaración que también generó bastante revuelo en el sentido de que efectivamente, al parecer, la fantasía erótica de la derecha es que el Partido Socialista se separe del Partido Comunista. No fue así textual, pero bueno más o menos por ahí más o menos así fue. Pero le quería preguntar respecto de eso, ¿no? Porque no solamente se ha visto en este debate, sino que también en otros, una intención desde la derecha y la centro derecha de separar al Partido Socialista, podríamos decir, del gobierno, una suerte de intención de dividir al oficialismo. ¿Cómo ha visto usted ese tema? Bueno, esto es algo que vemos siempre. Efectivamente, en materia de seguridad, el Partido Comunista ha tenido una posición, o algunos parlamentarios del Partido Comunista han tenido una posición distinta, y a mí me parece que es legítimo que cada partido defienda su postura. Creo que cuando son proyectos del gobierno, quienes somos del oficialismo debiéramos aceptar las razones que tiene el gobierno para votar una ley de una determinada forma y acoger la petición que se nos hace de estar con nuestros votos. Pero más allá de eso, aquí hay temas a veces de fondo en los que el Partido Comunista, o como digo, algunos parlamentarios del Partido Comunista han votado de una manera diferente. Pero eso no quiere decir que frente a cada uno de estos casos nos vayamos a dividir como oficialismo, porque también sabemos las tareas de gobierno y las tareas importantes que tenemos que asumir como partidos oficialistas, de manera tal que cuando yo dije eso, precisamente me refería a lo que ocurre en el proceso constitucional, donde la derecha insistentemente ha tratado de negociar aparte con el Partido Socialista, dejando de lado al Frente Amplio y al Partido Comunista, lo que no nos parece, porque la verdad es que durante todo el proceso constituyente en curso
hemos actuado como bloque, llamado Unidad para Chile, la bancada, donde no hemos tenido grandes diferencias. Por lo tanto, no me parece a mí justo que la derecha pretenda siempre estar en esta posición de hacer o de tratar de meter una cuña entre los partidos oficialistas. Pasando a otro tema más, que tiene que ver con ley de presupuesto, senadora, se ha acusado, ¿no es cierto?, de irresponsabilidad fiscal porque se presenta un presupuesto con una expansión de un 3,5%, cuando Chile tiene una proyección de crecimiento para este año de 0%. ¿Cuál es la opinión suya? Y efectivamente, si desde el punto de vista de lo que ha explicado el ministro Marcel, ¿es razonable el haber expandido este presupuesto en un 3,5%, pensando en la inversión fiscal? El ministro Marcel ha dado, yo creo, una clase magistral en estos días exponiendo el presupuesto y ha sido bastante claro en señalar que hay expectativas de crecimiento, que este presupuesto es un presupuesto responsable, que requiere también una mirada contracíclica y que creo yo que el prestigio del ministro Marcel, su trayectoria, dan cuenta de que no es precisamente una persona que pudiéramos tildar de irresponsable, muy por el contrario. Al principio también del gobierno se señaló que el país iba a tener una gran inflación, que iba a ser incontrolable, que el país iba cuesta abajo en la rodada, y ya vemos que en un corto periodo se contuvo la inflación y estamos en un proceso absolutamente de inflación controlada. Por lo tanto, creo que es parte también de lo que se dice en estos momentos, pero me parece que también es un presupuesto que se enfoca en las necesidades de la ciudadanía y qué es lo que deberíamos rescatar. A mí me parece que el tema de que tengamos un aumento en el presupuesto de salud muy importante es lo más relevante, aun cuando a nuestro juicio todavía hay que revisar la posibilidad de que aquellos funcionarios de la salud que están quedando fuera del sistema, que eran aquellos del honorarios COVID, pero que hay que buscar alguna fórmula de al menos absorber alguna parte de aquello para poder incrementar las fuerzas en esta importante materia y sacar adelante la tarea de bajar las listas de espera, que es algo que ustedes saben es una de las prioridades de la ciudadanía. Incrementar el presupuesto en materia de seguridad también, porque la seguridad finalmente es habilitante del ejercicio del resto de los derechos. Muchas personas hoy día no salen de sus casas después de las 6 de la tarde por temor, y eso es algo que nos tiene que mover a todos de manera tal de que se refuercen la acción de las policías, de los tribunales, del Ministerio Público y también de los municipios en estas materias, entregándole facultades y recursos para que haya mayor labor de patrullaje, etcétera. Sí, bueno, varios temas que tratamos ahí de ver por encima con usted, senadora Paulina Bodano, vicepresidenta además del Partido Socialista. Esperamos tener una próxima sesión. Dejemos esto como una primera parte de la conversación. Parte 1, porque hay muchos temas que están cruzando la agenda política y en el cual, por cierto, su partido es un actor muy, muy relevante. Así que agradecerle, senadora, por este contacto y la esperamos pronto. Que esté bien. Muy gentil, muchas gracias. Buenos días. Que tenga buen día. Ahí estaba entonces la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, conversando con nosotros de proceso constituyente, ley de usurpaciones, presupuesto, y bueno, en fin, varios temas que están marcando la agenda. Juanita, se dio a conocer ya el ganador del Premio Nobel de Literatura 2023, y no digo el ganador por algún tipo de sesgo de género, sino porque efectivamente es un hombre. Estamos hablando del noruego Jon Fosse, quien obtuvo entonces este reconocimiento. Hace escasos minutos se dio a conocer por parte de la Academia Sueca, que entrega este premio Nobel, en escritor, dramaturgo noruego, que comenzó su carrera por ahí por el año 1983 y que desde entonces tiene una extensa
una extensa obra de distintos formatos también, porque no solamente estamos hablando de novelas, sino que también obras de teatro. Muy representadas, en fin, muy en muchas representadas. partes del mundo. Como dramaturgo, como escritor de obras de teatro, es muy reconocido. Así